volver a encontrarnos en una nueva edición de No es para tanto y justamente una edición donde vamos a repasar momentos importantes y otros no tanto para refrescarle también la memoria de los equipos más grandes de nuestro país. Que algunos terminaron mejor de lo que se pensaba en el inicio de año, el caso de Católica, el caso de la Universidad de Chile, que bueno, para ellos lamentablemente no logran clasificar a la Copa Libertadores y Colo-Colo que se quedó fuera de todo. Ese es el gran resumen, pero hay mucho que hablar, mucho que conversar. En esta época festiva, Gonzalo, te veo como iluminado, como un arbolito de Navidad. ¿De qué? No sé, siento que hoy vas a tener ideas brillantes. Sí, Lúcido. tengo varias Luces. ideas. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado esto? ¿Qué tal el fin de tiempo? año? Bien, muy bien el fin de año. Me llama la atención el look de Jorge, me gusta. ¿Qué cosa? ¿Mi look con Sí, jockey? con jockey te queda bien. Sí. Cuando era más... Con tu pelo negro, típico tuyo. Sí, típico tuyo. Sí, más skater el día de hoy. Estoy más skater, más Tony ¿Dónde Hawk. dejaste la patineta? ¿Y dónde dejaste las camisas a cuadros? Tony Hawk. Es que ya estamos en el verano, ya estamos sobre 30 grados, así De hecho, yo iba a que venir en bikini. Qué buen las juego era Tony camisetas Hawk. desaparecieron. Pero estuve metiendo 5 meses camisa, Muy no fallé. buen juego de Tony Hawk. Pero juegazo, me sé todas las canciones de Tony Hawk. Gran juego, el 1 y el 2. Ya no nos queda nada. El año nuevo sobrevalorado. Oye, pero espérate, ya, Vos lo pasé también, vamos a ¿no? hacer un resumen de los tres grandes, pero si yo digo tu resumen de tu año, Fuyu, Resumen de mi año. Bien. te casaste. Fue un año positivo, pero de altos y bajos. Buen año, sí. ¿Sí? ¿Consagratorio? No me atrevería a decir consagratorio, echarle Laboralmente. arangui. No, Consagratorio. es que yo y Yo también- soy un humilde servidor Espera, y de. los voy a meter a de los este dos en el oficio. mismo saco, con lo que voy a decir ahora. ¿Qué sería para ustedes un año consagratorio laboralmente? ¿Qué hecho en específico tendría Por que pasar ejemplo, para que ustedes digan, este fue un año consagratorio? Una cobertura a un mundial. Sí. Eso O un uno año- Pero olímpico. que eso ya es para este año, o el próximo, no sé. O No, hacer uno. Pero Yo, salir- tomando tu ejemplo, para mí Santiago 2023 me impactó mucho como. Positivamente. Sí. Sí, porque aparte tú tuviste responsabilidades grandes, o sea, era el canal Por eso me oficial. sentía con mucha responsabilidad y ese fue un año, eso fue el 2023. ¿Y tú crees que después de eso hubo un antes y un después en tu carrera o sentís que te catapultó hacia...? No, es que no o fue un hito considero como importante? que la vida, ni las carreras, ni sea como así, como una. Como que son momentos, va, viene. La vida es así. La vida es así, pero yo creo que un buen año el mío. Me casé, por ejemplo. ¿Qué más hice? Es que pasa que uno se le olvida las cosas que hizo en el año. ¿Hiciste mundial? Me fui de luna de miel, conocí países. ¿Hiciste mundial sub-20? No, No. Conociste Nueva York. también. Claro. No conocías. Nunca había ido. Claro. Pero para Verónica fue el año más importante Sí. de su vida. Claro. Sí. O sea, personalmente, claro, Sí, sí, sacando lo laboral. Personalmente sí, porque nació mi hijo, así que imagínate, me cambió la vida, se puede notar en mis ojeras. Pero sí, feliz porque efectivamente estoy viviendo cosas que nunca antes había vivido, o sea, no dormir, que te despierten 30 veces en una noche, que se sonrían de Parir, solo verte, parir. de que eso es increíble, no sé si te pasa a ti con tu hijo. Te ve, porque ya reconoce ya. Sí, ya sí, sabe sí. quién es Sí, su mamá que y ya su está grande, papá. ahora ya Sí. tiene 4 meses. Claro. Tiene dientes, El mío le tu hijo. salieron el día que nació, que cumplió 4 meses, muy pronto igual. El tuyo no tiene todavía. Todavía no. No sé. Y en la mañana, cuando nos ve al papá y a mí, lo primero que hace es sonreír. Sí, Y es eso, verdad. Eso te llena el alma. No, eso Sí. es lo máximo. Es verdad que es diferente. ¿Tú fuiste estar así. papá también? También, así es. Tú fuiste papá, Un día que Everton perdió casi Everton. se va a la B. Sí. Pasaron cositas. No, sí, totalmente. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas, bueno, en lo laboral también, en lo familiar también. Pero todo hacia arriba. Fuimos a ver Oasis, Fuimos a ver Oasis. gran algo día. impensado. Te teñiste el pelo. Me teñí el pelo por una apuesta. Menos mal que ya te lo sacaste. Sí, menos mal. Ya estoy rapado. O sea, ya no, perdón, ya está negro el pelo. Sacándolo de cada uno, si uno piensa rápido en las cosas que pasaron ¿En el año? deportivamente, nacional, a nivel No, no mundial, fue un buen pero año. Para... principalmente de deporte. ¿Qué es cosas rápidas que se te vengan a la cabeza? A ver, me quedo mucho
A ver, el Mundial Sub-20, por ejemplo, fue un hito importante dentro del año para el fútbol chileno, por ejemplo. Si bien los resultados no fueron los mejores, pero sí, vivir un Mundial en Chile se vivió un mes diferente, creo yo. Un mes donde estábamos pendientes de cómo le iba a Chile, las diferentes selecciones, lo bonito que fue la gente yendo a los diferentes estadios, tanto en Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Pero a fue mí muy bonito. no habría pensado en el sub-20, habría No. pensado rápido en Coquimbo campeón, el famoso centenario de Colo-Colo. Sí. Chile fuera del mundial. El episodio de Avellaneda fue muy fuerte. Sí. De lo... Claro. Yo Y lo, el- yo y lo el vi de más acá, algo más ese global, fue más que muy hacia el fútbol fuerte. chileno. Y el de acá pero sí. también, el de Colo-Colo, El de Fortaleza. 10 de abril. en el Monumental. También. Episodio Eduardo Vargas. Claro. No, sí, hubo... El ascenso de Concepción. Alexi al Sevilla. Sí, exacto. No, bien. Chile fuera del mundial. ¿Qué más la gente? Bueno, Pablito Suárez Ahí dice ya lo nos de están Coquimbo aportando. campeón. Sí. Bueno, Julio Sáenz destruyendo a Colo Colo. Y agarrándose No. con un hincha a la U, paren de pelear. No, y preguntando, Paren de pelear, oye, los y del preguntando chat dónde está pelean Millán. todo el día. Oye, que son copuchentos, dejen a Millán tranquilo. Millán ya volvió de su viaje. Parece que pololeando. No sabemos. No sabemos. Vamos a ver. No hay confirmación oficial, pero parece que conoció No, a pero alguien en su yo viaje. le estuve a Millán. preguntando ayer, estuve hablando con Millán y me decía que lo pasó muy bien. Ah, ¿llegó ayer? Pasó muy bien. ¿O llegó hace un rato? unos días. Sí. Pero- No, lo pasó bien. Mundial de clubes, el año del Mundial Pero, de clubes. ese es un buen punto. El Mundial de Clubes Algo que no existía. estuvo muy entretenido el Mundial de Clubes. Sí. Boca jugando contra el Bayern Múnich, por ejemplo. Muy bien. No, increíble. Increíble. No sé, yo me acuerdo hitos. No sé. Bueno, el próximo tenemos mundial. Porque ahora ¿viste? Tuvimos todas como los repechajes europeos, quiénes clasificaron o no. Bueno, yo lo que hice la Vero es ¿Quién ganó la Champions? Se me olvidó. Ese que ganó el Mundial de Clubes. De la Champions se volvió. El Mundial de clubes lo ganó el Chelsea. sí. Y la Champions. Bueno, hay que nos recuerden en el chat. Liverpool ganó la Premier. Así es. El PSG, campeón por Ah, primera sí. vez de la verdad, Champions. verdad. Toda la razón. Un año para Luis Enrique Importante. Consagratorio. consagratorio. Es un año consagratorio. Sí, exactamente. Y ahora Mucho. ya se vienen todos los análisis de qué es lo que se viene en este año mundialero. O sea, España gran candidato, puede ser Argentina. Fue un buen año el... Ahora estoy con Diego Latorre, que no hay... Basta de despedir el año, si cambian... Yo estoy de acuerdo. Pero si Hay somos así con esa fecha, seamos así con todas las fechas. No sé si estáis de acuerdo. No, Yo creo que no, porque a ti te gusta mucho la No, porque Navidad. hay está que bien. celebrar la Navidad, por ejemplo. ¿Tú Sí. cumpliste, por ejemplo, tu sueño de pasar Navidad en Nueva York? Sí. No, sí, tú confías en mí. Aparte te va a tocar nevado. Tengo todo controlado, Fuyu. Te va a tocar No, nevado. ya le tocó. O sea, ya te tocó, perdón. Sí, nevado, Ya. está nevado. Totalmente nevado. Oye, sí, sabes que justo ese día, uno Lado de de los días, Conce, uno ¿ah? de los días antes de Navidad me llegó un. ¿Se acuerdan que yo viví, entre comillas, en Nueva York 5 Sí. meses? Entonces me llegó una alerta, decía como alerta de tormenta, no sé qué, en Rigo Park. Claro, y está como configurado mi teléfono de que yo vivía ahí. Entonces me llegó una alerta de que hubo tuvo heavy, parece, la tormenta ahí en Rigo Park, que era donde vivía yo. Que Mira. eso Claro, es- Arena. Sí, también. Importante. La U de vuelta a la Copa Libertadores de América. También. El ¿Le año ganó de al campeón? Charles. El año de Charles. Así es. Que ganó el mejor jugador. En la gala. Sí. ¿Qué ¿Verdad? cosas Pasó inesperadas hace varios pasaron en el días. año? Coquimbo campeón. Coquimbo campeón. La más inesperada. Seguro. Y yo fui, no sé si crítico, pero sí nunca pensé que Coquimbo le iba a dar la benzina. Yo pensé que se iba a caer, y lo decía cada rato. Y Oye, y lo otro, el Bien, falla. Limache llegar hasta la final de la Copa Chile. bien también. Bien. Bien. Pero el año de Limache, no sé si es consagratorio, pero sí Limache fue una sorpresa. Se salvó del descenso 2 fechas antes, que era un equipo que lo iba a pelear, se sabía. Le ganó a Colo Colo, le ganó a la U. Y ganó, jugó muy bien contra los grandes Limache. Y la final de la Copa Chile que termina perdiendo al final era para ganarla por cómo se estaba dando el partido. Guachipato no llegaba al arco. Pero bueno. Bueno, así es el prometámonos, fútbol. dijimos que este programa era de los 3 grandes, estamos hablando al final, pero está bien, porque es un resumen, ¿no? Sí. De hecho, antes de salir, ¿qué foto así si te la mostraran no podrías creer que es cierta? Además de Coquimbo levantando la copa. De este año, Yo, por ejemplo, ver a Eduardo Vargas con la camiseta de Ya, Audax, claro, es me raro. costaría creerlo. sí. Uf. Tenemos que.
Tenemos que hacer, Sí, es que- rebobinar. Tenemos que, la memoria es lenta. Yo soy petrolero, como el petrolero Cáceres. Tenía otra. A ti que se te venga como Metámonos a la- en el año de Colo-Colo, ¿les parece? Sí, Año por de favor. Colo-Colo, Vamos. lo dijo Gonza hace un ratito, se suponía que iba a ser muy diferente, año de centenario, un año donde además la institución había preparado múltiples actividades de distintos ámbitos para celebrar este año especial, pero terminó siendo un año para el olvido. Realmente para Colo-Colo. Colo-Colo estaba pidiendo a gritos la última fecha ya que se acabara el torneo y ni siquiera logra clasificar a la Copa Sudamericana. Entonces, es duro para la institución, además tener que despedir a varios jugadores importantes con trayectorias internacionales, como el caso de Mauricio Isla, que no le renovaron contrato. Bueno, la situación de Emiliano Amor, que se vuelve a despedir de Colo-Colo, yo supongo que ahora ya de manera definitiva. Pero si tuviéramos, ya que a Gonzalo le gusta mucho, si tuviéramos que definir en una palabra el año de Colo-Colo, Cuyú diría... Triste. Para mí fue un año triste. Pizarro diría... fracaso. Para mí no se cumplió ningún objetivo que tenía este Colo-Colo. Ojo que es un fracaso con matices porque tuvo situaciones difíciles a principio de año con el tema de la Copa La Libertadores. muerte de dos hinchas, eso fue Sí, triste. por eso, Sí. por eso digo. Entonces también esos hechos te sacan de foco y a la larga todo esto fue como una especie de bola de nieve que terminó en lo que fue el desastroso centenario de Colo-Colo. Yo jamás- Y aparte que hace sin Copa Internacional. que Jamás es me, peor me todavía. imaginé un año así de Colo-Colo. Y mira todos los, Nadie. los episodios negativos que uno puede encontrar. Pelea entre los directivos. entre los directivos casi una cuestión insólita. Sí. Que yo nunca pensé que íbamos a dar una noticia así, que los dueños se estén peleando puntapié de aquí para allá. Esa noche fatídica de Fortaleza, con la muerte de dos hinchas y con primero el dolor que eso significa y después todo lo que pasó, la invasión a la cancha. El año partió con lo de Falcón, ojo. Sí, el año ya partió turbio. La salida de Falcón, la nota de Falcón llorando con Exacto, Dani y eso fue en Arrieta, enero, ¿no? de ¿Cuándo su fue? Enero, despedida y enero, todo. febrero. tiene que haber Sí, sido. febrero. Entonces tú decís, y ahí ya partió todo muy turbio, como un año que había terminado tan bien y después partí, Falcón afuera. Almirón Y así, en el aeropuerto, insólito, viendo Sí. el partido con Iquique, creo que fue, viendo Sí. el partido a punto de irse. Muy raro. Sólito. Si nos vamos a los clásicos. Colo-Colo en general, yo no me acuerdo de un año tan malo en clásicos como este de Colo-Colo. Yo te diría, Colo-Colo en general, los clásicos que juega, si tiene 4 por año, por lo menos gana 2. Ganado. Por lo menos. Sí. Y empata alguno y pierde uno. Eso es más o menos un año normal de Colo-Colo. Sí. En la primera rueda, perdió en el Estadio Nacional contra la U. Perdió en Santa Laura contra la Católica. En la segunda rueda le ganó a la U, pero volvió a perder con la Católica. Un partido muy fatídico que iba perdiendo 3-0 en los 30 minutos iniciales. Y además perdió goleado en la Supercopa contra la U. Saldo de 3 derrotas, un triunfo y no, miento. 4 derrotas y un triunfo. Durísimo. Y yo creo que el año de Colo-Colo se resume en lo que fue el partido contra la Católica en el Monumental, que fue minuto 20, iban 2-0 abajo. Y la verdad que eso resume lo inestable que fue Colo-Colo durante el año y también con rendimientos individuales muy bajos. si Sí, es que pero nos vamos a lo se futbolístico. entiende, porque Muy cuando lo bajo, colectivo no anda es Sí, muy difícil que un totalmente. rendimiento... De hecho hay, o sea, lo de Cepeda, lo de Pizarro, te diría que son los mejores Sí. rendimientos en Colo-Colo A mí me en el sorprendió año. para mal Aquino, por ejemplo. Que Se esperaba mucho Aquino, más. jugadorazo, uno veía lo que hacía Aquino Piénsate que en Vélez, era una locura. Hace exactamente un año la noticia era que Colo-Colo, campeón, además venía el centenario, Copa Libertadores, daba un bombazo. Pero era... Estaba fichando a Vegas, a Méndez y daba un bombazo. Recuerdo que lo de Aquino fue casi apenas terminó el campeonato argentino. Yo estaba en La Serena, me acuerdo perfectamente que alguien me dijo que lo de Aquino se iba a hacer y se hizo. Y era un bombazo. No funcionó. Increíble. eso. Ahora, 12 victorias en el año para Colo-Colo, que se acercan bastante a lo que fue la temporada 2020, donde Colo-Colo estuvo cerca de descender. O sea, para que nos demos una idea de lo malo que fue su año. Y es muy poco. A ver, no nos olvidemos que lo de Almirón también fue este año. La situación que... ¿Cómo, perdón? ¿Se me pueden...?
Ya. A ver si tenemos después unas declaraciones del tema Almirón, porque llamó mucho la atención la forma en la que se termina yendo. Almirón siempre fue un técnico que enfrentaba a los medios, que se mostraba canchero, porque los resultados también lo acompañaban. Pero termina saliendo de una forma increíble, totalmente anticipada, Colo-Colo pagándole incluso para que se vaya. Y siento yo, obviamente con el diario del lunes, que no cambió el rumbo de Colo-Colo. O sea, si Almirón seguía, ¿qué cambiaba? Era, bueno, con el tema Almirón justamente, después trayendo un nuevo técnico, la idea de traer un nuevo técnico era mínimo clasificar a Copa Internacional. Si hubiese sido manteniendo lo mismo, el resultado probablemente hubiese sido el mismo. Entonces la verdad que la situación de Almirón en Colo-Colo, encuentro que se desgastó demasiado, porque me acuerdo que había salido a hablar Moza, que dijo que después de un partido de Copa, creo, si es que no me equivoco, salió a hablar Almirón se va. Y nadie sabía, solo Moza llega, lo dice como si fuese, lo tira al aire. Almirón no tenía idea, el representante Almirón no tenía idea, dijo no, hasta acá llegamos con el tema Almirón. Y después se terminan retractando, después Almirón termina siguiendo 2-3 partidos más cuando ya estaba entre comillas echado. Hay un partido que pierde Colo-Colo, no me acuerdo con quién, donde ahí fue como ya, ¿sabéis qué? Almirón se va y el mismo Almirón con su representante dijeron ya, llegamos a una negociación un poco más fácil para terminar con este proceso. Y ahí se termina acabando el ciclo Almirón y termina el año Fernando Ortiz y la verdad que lo termina de la misma forma que fue todo el año Colo-Colo, con un Colo-Colo totalmente desconocido contra Audax Italiano, jugó muy mal contra Audax, jugó muy mal con Cobresal, que fueron los 2 últimos partidos. Con Cobresal jugó mal casi todo el partido. Y la verdad que termina el año dejando las mismas dudas que había dejado Almirón cuando se fue. Es lo mismo, Colo-Colo terminó en lo mismo. Yo te diría desde el inicio que Colo-Colo jugó unos amistosos de pretemporada bastante malos, con Racing que perdió 3-0 en el Monumental. Sí. Ya y después el inicio sí. de la Copa Chile fue malo también. Sí. Colo-Colo se quedó fuera en fase de grupos de Copa Chile. Sí. Increíble. Pero igual. Y también con Limache. Sí, y pasó que Colo-Colo, cuando dependía de Colo-Colo para lograr cierto objetivo, se caía Colo-Colo. Y eso a un equipo como Colo-Colo no le puede pasar. Es insostenible. De los partidos importantes, el único que ganó en el año fue el clásico contra la U en el Monumental. Gol de Pizarro. Ese fue el único así de los partidos clave que ganó. Pero uno de los 10 que tiene que haber jugado en el año. Y el último, el de Audax. Se le dio todo para clasificar a Copa Internacional. No lo hizo. Y también con Cobresal, también partido importante. El empate le servía. Papelón. Yo siento que los estándares de exigencia de Colo-Colo tienen que ser más altos. Totalmente. Creo que fue un año donde, claro, se exigía mucho y a medida que iba avanzando el campeonato, los meses y te ibas dando cuenta que no estabas cumpliendo los objetivos, de a poco se fue bajando la exigencia y se terminan conformando con muy poco. Me parece a mí que no debe ser así en Colo-Colo, porque es una institución demasiado grande como para conformarse con poco. Bueno, en el tema Vidal, ¿no? El tema Vidal es clave también, porque cuando llega Ortiz se pone mucho más exigente en ese sentido de decir, a ver, hay jugadores que no están aptos, los dejo en la banca o incluso no los cito, le pasó a Esteban Pavés. Y eso no se atrevió a hacer Almirón. ¿Crees tú que eso le termina pasando a la cuenta, Gonza, a Almirón para su continuidad? Yo creo que fue un poco de todo, Almirón, de que el equipo estaba muy mal. O sea, como que hubo, cuando sufrió un golpe muy feo en contra, como que trató de... Yo creo que él hizo algo que hacen muchos entrenadores, que es no perder a los pesos pesados del camarín. Y no sé si hubiese cambiado y hubiese sacado a esos jugadores y hubiese puesto otros, si hubiese tenido resultados distintos, no lo sé, porque como que tuvo un traspié y rápidamente otro y así como que el ánimo del equipo se fue a piso, no se pudo levantar nunca. O sea, una goleada en contra y después vino otra goleada en contra y cuando se estaba saliendo otra... De hecho, la salida fue en el partido con Católica, ¿no? ¿De Almirón? Sí. No me acuerdo. Yo me acuerdo, traté de acordarme del partido. Si no me equivoco, porque... es después de... A ver, él se despide en un partido, no recuerdo cuál fue, creo con Unión Española. Que el que sale con chaqueta. Sí, que gana, se despide y sigue, pues sigue. Y si no me equivoco, fue con Católica. Ese partido. Que la imagen del equipo fue tan negativa, tan mala, más allá de que no es que Católica le generó 20 ocasiones de gol, pero igual lo terminó goleando, que ahí ya fue como, esto no da para más. Definitivamente no da para más.
Sí. Y ¿sabes lo que pasa? Es que igual no hay que olvidar que Colo-Colo hizo una buena presentación en Copa Libertadores el año pasado. Entonces, Almirón no había llegado hace mucho, hizo una buena campaña a nivel internacional. Uno espera que con el tiempo y con los refuerzos también que tiene Colo-Colo, porque tiene un plantel millonario. Bueno, ahora ya no, porque ya despidieron a varios que tenían contratos muy caros, pero con ese tipo de contratos y con un Almirón que ya fue capaz de llegar a cuartos de final a cuartos, ¿no? A cuartos, sí, a con cuartos River. de final, obviamente uno le va a exigir más. Y me parece que ahí fue el equipo decayendo, cuando se dieron cuenta que ni siquiera estaban a la altura de lo del año pasado. No nos olvidemos que Sí. Colo-Colo la primera mitad del año pasado estuvo muy enfocado en la Copa Libertadores, o sea, en el torneo internacional, Copa Libertadores, dejando un poco de lado el torneo nacional. Por eso fue tan repentino y llamativo la forma en la que se corona campeón el año pasado. Fueron situaciones distintas, cómo se manejaron los tiempos distintos y con protagonistas distintos. Yo les mencionaba lo de, 43% de Almirón en su paso por Colo-Colo. ¿Cuál es la declaración más llamativa del 2025 de Colo-Colo? ¿De Colo-Colo? Yo te Porque decía hay a ti. varias. Sí. No, a mí por ejemplo, cuando Moza lo saca Almirón sin preguntarle a nadie, esa para mí es un importante, porque fue un arrebato total, que después le costó también, yo creo que a Moza perder peso en todo sentido, porque después se termina agarrando con Almirón, con el representante. Que uno No, dice y que sí, Almirón otro se que quedó. no. Y Almirón se termina quedando, o sea, peor todavía. O sea, Moza perdió piso después de eso. Entonces, para mí esa fue como el principio del fin, esa declaración de Aníbal Moza. También Vidal tiró varias. Vidal fue bien. Correa también tuvo varias incendiarias. Ortiz ha sido más tranquilo con sus declaraciones. Y a poco también. Pero por ahí me quedo con esa. Más que nada con las de Almirón. Almirón y Vidal. Oye, son los ¿qué que se decimos llevan. del año de Vidal? Fue un año negativo para él. O sea, Un año malo. el lamentable. contraste entre 2024 y 2025 es mucho. 2024 es clave en el título. Juega una muy buena Sí. Copa Libertadores. Recuerdo el partido en Lima y Sí. después se transforma en el jugador insignia de un título histórico disputado con la U. Además, el gol cuando Colo-Colo peor estaba en ese día en Copiapó. Y el 2025 fue otro. O sea, tuvo que convivir mucho con lesiones, no fue preponderante en el juego del equipo, terminó perdiendo el puesto. No sé muy bien qué vaya a pasar con él y Ortiz. Yo veo medio incompatible que Vidal y Ortiz, para mí cabe uno el próximo año. No sé, me cuesta creer que puedan Sí, convivir. más que nada sobre por todo la- con el rol que le quiere dar Ortiz a Vidal en el equipo. Es que acuérdate de las declaraciones que no fueron hace tanto, habrá sido un mes y medio por ahí, de Arturo Vidal, donde expresa lo de que él está fuera de la cancha por temas físicos, porque él dice, yo soy el mejor, o sea, yo estando bien voy a jugar. Y es ahí donde pasa a llevar claramente las decisiones del técnico y también pasa a llevar a sus compañeros, porque él asegura que tiene que estar siempre, pero que él no está en este momento porque su físico no está óptimo. Y eso es el técnico quien lo tiene que decidir. Entonces, esas declaraciones yo creo que marcan un poco la inestabilidad emocional que hay en el camarín de Colo-Colo. No creo que hayan caído también declaraciones así de Vidal. Sí, totalmente. Y el año de Vidal, lamentablemente, con lo que había hecho el año pasado, se esperaba mucho más. No sé si mucho más, mantener el nivel de un jugador de la categoría de Arturo Vidal. También pasa que es inevitable dentro del fútbol que si el colectivo no anda bien, el rendimiento individual también es más bajo. Y pasaba mucho que, como termina jugando Colo-Colo el año pasado, dando vuelta al campeonato, o metiendo esta racha de triunfos increíbles al final, claro, el equipo jugaba, pero jugaba solo, por decirlo de alguna forma. Un equipo que ya estaba listo, que casi que entraron a la cancha y hacían todo lo tenían todo automatizado, cosa que no fue así en el 2025. En el 2025 a Colo-Colo le costó mucho, no encontró nunca el mediocampo, le costó al final de este año Colo-Colo recién encontró el mediocampo sin Arturo Vidal, lamentablemente. Entonces siento que le costó mucho, también muchas lesiones entre medio, que no sé, Méndez que entraba y salía, lo mismo que Alarcón entraba y salía. Yo creo que Vicente Pizarro fue el único como titular indiscutido dentro del mediocampo de Colo-Colo este año.
Y siempre el acompañante, o era Pizarro, o era Méndez, o era Alarcón, y de repente se improvisaba con Aquino jugando de 10. Entonces, como que Colo-Colo nunca encontró el mediocampo, y bueno, y no solo el mediocampo, le costó mucho en defensa y en delantera también tuvo problemas con el arquero Colo-Colo. Entonces, fue un año totalmente tormentoso, no solo para Arturo Vidal, sino que creo yo para todo de Colo-Colo. Yo creo que el mejor jugador tiene que haber sido Vicente Pizarro, y yo creo que es Vicente Pizarro, porque Cepeda al final también, si bien tremendo jugador, de los mejores jugadores de Colo-Colo, siento que el segundo semestre de Cepeda tampoco fue tan determinante, también porque el colectivo no ayudaba mucho. Entonces Colo-Colo tuvo partidos muy buenos como el de Calera, pero después tuvo partidos muy malos donde fue complicado encontrarle un sello. Yo todavía no sé cuál es el sello Ortiz. Pero ejemplo. ¿sabes qué? No tengo idea. A ver, sí, obviamente nos quedamos con la figura de Arturo Vidal porque uno les va a exigir mucho a Arturo Vidal por el hecho de la carrera que tiene y también por lo que decía Gonza, que tuvo un gran 2024. Pero no fue el único que falló este año en cuanto a rendimientos de liderazgo, por ejemplo, que uno espera. El caso de Esteban Pavés, que fue relegado absolutamente del equipo, probablemente no se lo tomó de buena forma, estar fuera después de portar la jineta es muy extraño. Esto no se da habitualmente. Entonces, no sé, yo creo que el año para Esteban Pavés tampoco fue de lo mejor. Y sumaría, por ejemplo, el caso de Mauricio Isla. Mauricio Isla, si bien no es un referente de la institución como sí lo es Esteban Pavés, creo yo que por su calidad o por su experiencia internacional también. Por su historia como futbolista. Los estándares son altos de lo que uno le va a pedir a Mauricio Isla y tampoco estuvo a la altura y por eso también termina saliendo de Colo-Colo. No sé, me parece que fue un año en general malo para los líderes. No, los líderes que uno espera, porque ¿quién termina siendo el líder? Poco. No. O sea, Pizarro tuvo un buen año, Sí. pero de ahí a ser líder es Vicente. distinto. Sí. Vicente, ¿no? Este Pizarro. Liderazo. No, por ejemplo, también el tema de los líderes, Brian Cortés, que era un llamado a ser líder, se termina yendo. Que Brian Cortés fue uno de los líderes el año pasado. Y ahora, Brian Cortés casi que termina pidiendo irse. Gol que más gritó el hincha de Colo-Colo en 2025. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Tú lo tenés? Puede ser el de Vicente Pizarro contra Sí, la U. el clásico. Sí, yo creo que ese. ¿Alguno internacional? No sé si. Los de Correa Bucaramanga. No, yo creo que el de Pizarro es el más importante. Porque además se rompe ahí una mala racha que Ese. tenía Colo-Colo hace 3 años. Sí. Sí, yo creo que. Increíble, porque el año pasado Colo-Colo tuvo muchos de estos goles en partidos increíbles. Me acuerdo un partido contra Cerro Lauda, Porteño. Cerro Porteño, tuvo mucho. Y este año uno recuerda más lo malo que lo bueno. Es que muchas cosas buenas no tuvo este Cosa Colo-Colo. buena. ¿Ah? Estatua de David Arellano en el Monumental. Hubo cosas bonitas igual del centenario. Sí, sí. Muy bonita. La gira de Colo-Colo de todos los tiempos por, Sí. por Chile. Si es que se concreta, ojo, puede ser la posible maqueta del estadio, pero se tiene Muy que linda la maqueta. Se tiene que concretar, insisto. ¿Qué otras cosas buenas Se tiene que pasaron? concretar, si no, no sirve de mucho. Yo te Sirve diría mucho. que... Complicado. Si No no es fácil. No es fácil encontrar. Colo-Colo femenino. También. Ah, eso Lejos sí, lo mejor campeón. del centenario. Sí, eso Lo sí, mejor. absolutamente. Buena Copa Libertadores, campeón, compitió muy bien. Lejos lo mejor de Colo-Colo centenario. Sí. Oye, Ascendió en efectivamente el año de Colo-Colo para el olvido, realmente increíble, ¿ah? Porque hace un año cuando estábamos haciendo este programa de fin de año 2024 Era todo bueno. era todo bueno y era todo muy positivo pensando en el futuro, ¿no? Así es. Y hoy el futuro de Colo-Colo 2026 se ve bastante complicado, más que nada por temas económicos. Bueno, hacemos la primera pausa. Estamos en un programa especial de No es para tanto, resumen de este año 2025. Ya dijimos, para Colo-Colo, año para el olvido. Pero ¿cómo resumimos lo que hizo la Católica o la Universidad de Chile? Lo vemos a la vuelta de esta pausa. Bien, volvemos. Les habíamos prometido que íbamos a hablar de los otros equipos. Claro, en el primer bloque estuvimos mencionando, le iba a decir los pros y los contras de este Colo-Colo 25, pero en realidad todos contra. Pero más ¿no? contra.
90-10, diría. Si no fuera porque el año centenario hicieron lindas actividades, sería 100% cosas negativas. No así para la Universidad de Chile. Fue un año extraño para la Universidad de Chile porque no termina consiguiendo el cupo a la Copa Libertadores. Finalmente se clasifica a la Copa Sudamericana, pero fue un muy buen año en materia internacional. Creo yo que eso, al poner en la balanza qué hace Álvarez, brillamos a nivel internacional o peleamos por el campeonato, y me parece que puso la balanza más del lado internacional, y eso es lo que termina haciendo que la Universidad de Chile llegue a semifinales de una Copa Sudamericana, lo cual es una excelente participación internacional, eso se destaca, pero cayendo en algunos puestos de la tabla de posiciones, y eso le termina costando incluso la ida el próximo año a la Copa Libertadores. Es un año extraño, yo creo, para la U, más que nada por todo lo que pasó con Álvarez, ya finalizando el año. Gonza, ¿tú crees que es un 50-50? ¿Crees que fue más positivo que negativo? Yo creo 60-40 por ahí. Sí, para bien. Hay una lista de check y de cruces. ¿Qué tiene? Gonzalo está en el living de su casa, me gusta. ¿Qué tal? ¿A pata pelada? ¡Se sacó los zapatos! ¿Lo pueden creer? Perfecto. Está bien. Pero después tú me criticas cuando ocupo Crocs. Yo empecé a sentir un olor extraño y Mentira. miro, y claro, y era Gonzalo que se Nunca había tengo sacado olor a las pata, así zapatillas. que... Ya, Gonza, perdón. Ya, Parece como olor. vamos primero con los checks. Ya. Check, volver a Copa Libertadores después de mucho tiempo Competir. y ser competitivo. Le ganó a todos los rivales de su grupo. Creo que la U hace mucho tiempo no tenía una noche de Copa Libertadores como la que tuvo contra Botafogo, que le ganó, o cuando fue a La Plata y le ganó a Estudiantes. Creo que son noches que el hincha de la U va a recordar bastante tiempo. Check. Check. Llegar a semifinales de la Copa Sudamericana. Sí. Que de hecho, con un muy mal arbitraje en La Fortaleza, en Lanús, Podría haber sido distinto. Para mí, en esta hora era equipo campeón. con otro arbitraje yo creo que la U podría haber llegado perfectamente a la final. Pero fue decisivo contra la U, muy perjudicial. Sí. Una mano clara que no cobra y una patada alevosa a la rodilla que no lo echa. Era otro partido con un jugador menos a los 10 minutos, que fue esa patada de Cardoso. Pero check, llegar a semi, eliminar a Independiente, eliminar a Alianza Lima, a Guaraní, goleándolo. Check. Check, ganar la Supercopa ante un tradicional rival. Yo creo que la U Total. se debía ante Colo-Colo un partido así, ser ampliamente superior. Ahí lo estamos viendo. Creo que los partidos de la U de Álvarez con Colo-Colo hasta este habían sido todos muy parejos. No vimos en ninguno una gran versión de la U, y acá sí la vimos. Fue un baile. Le pasó, Este fue el le pasó partido por que solo encima. podían entrar personas sobre 80 años. Sí. ¿Te acuerdas? Una cosa así fue, ¿o no? Así, Estaba Mauro o sobre Smith 70 o 50. y- No, no, era fue 80, sobre 80 mucho. 80. No, 80, no, pero era Creo- sobre me 50. parece que una era cosa 50, así. me parece Sí, que sí. 50. Qué increíble. O 45, por ahí. Increíble. Eso también check. Check, No, yo creo, 80 es demasiado, Nadie. sí. 80 es mucho, es verdad. check, yo creo buenos rendimientos en el año de varios jugadores. O sea, Altamirano, por ejemplo, era un interrogante cuando llegó, Sí. y la verdad que tuvo muy buenos partidos. De hecho, en ese partido hace un golazo, le hace un golazo a Alianza Lima, clave para clasificar. Y creo que jugó bien. Jugó bien. Di Llorio creo que fue un acierto. Sí. Pero un acierto hasta ahí, creo yo. Porque Es si que uno se es lesionó. acierto o acierto, lo compran. No, es que era muy Demasiado caro. caro. Yo creo que Di Llorio llegó sabiendo la U que no lo iba a comprar. Es que Aunque sí. haya hecho una campaña más brillante. Puede de la ser que por lo hizo. caro que era, está bien. Sí, puede ser. Es que la U hace rato que está en modo también, no te digo ahorro, pero siendo súper consciente y responsable con sus gastos. Pero Ahora, pagar 2 millones y medio por un hizo Di jugador Llorio? Al ojo. como 14 hizo. ¿Cuánto cuesta en plata 14 goles por campeonato? Así una pregunta al aire. En plata. En un pase, en la compra de un pase. Sí, claro. Exacto. Que yo te aseguro 14 No goles sé, por pero yo campeonato. creo que fue un buen delantero que fichó la U. Estoy de acuerdo. Creo Sí, que yo, si yo tú no digo que no. haces un análisis del ciclo de Di Llorio, sale con nota azul. Por eso mismo, a lo que voy yo. Tú ya sabéis cómo juega Di Llorio, ¿no es cierto? Ya, ponle que negociando 1,5 millones, no 2 millones. 1 millón, yo creo que negociando hasta podría haber llegado a Paranaense. Así estoy hablando, especulando. ¿Qué jugador por $1 millón te
te asegura 14 goles en un año. O en un año. 14 goles no deja de ser una cifra importante. No sé. El tema es que en el promedio no es tan alto porque jugó muchos más partidos que otros 9 que tuvo la U. Como hubo Copa Libertadores, Sudamericana, etc. Después habría que ir con las cruces, que también hay varias. Yo creo que este plantel de la U se armó para ser campeón. El gran objetivo, más allá de participar de buena forma ante un torneo internacional, era ser campeón. Y no solo no fue campeón, sino que terminó cuarto. Así que ahí una cosa es no ser campeón, como le pasó a la U el 2024, que ahí casi que uno puede decir, bueno, falló un partido en Iquique o algún empate con Cobresal, pero fue un torneo donde la U tuvo un gran rendimiento de inicio a fin, salva algún bache. Acá no fue el mismo campeonato. Y la U se bajó de la lucha por el título en la fecha 20. O sea, yo por lo menos considero que los equipos pelean el título cuando en la fecha 20 uno dice ya, ahora sí, quedan 10 fechas. Y cuando uno vio la fecha 20, ahora sí, la U no estaba peleando el campeonato. O sea, yo me acuerdo que especulábamos que uno veía el calendario de partido, el fixture, y tú decías, oye, penúltima fecha, la U Coquimbo, cuando todavía estaban compitiendo palmo a palmo, y tú decías, bueno, ahí se acaba el campeonato. El campeonato se acabó 7 fechas antes de eso. No, la U no peleó el título. Y ahí creo que Cruz. Ahora, te sumo una Cruz y la más. principal Cruz. Sí. Después la Copa Chile, quedar eliminado con Curicó Unido. O sea, ahí la U también tenía un torneo porque se había quedado fuera Colo-Colo, había quedado fuera Católica. Tenía como para avanzar y revalidar ese título. A la U le afectó mucho lo de Avellaneda. Eso también fue un episodio tremendo. Emocionalmente fue un golpe muy duro. Y creo que, a ver, eso más otros factores. Cuando Álvarez empieza como a tener desencuentros con la dirigencia, a mitad de año, lo del tema de el episodio Vargas también es una cruz que le complicó mucho a la U. Que no fue solo Vargas, fue Vargas, Matus, fue como un tridente de caídas. De hecho, los jugadores hicieron el resumen del año, hablando justamente del balance, si cumplieron o no los objetivos, y esta es la palabra de los referentes de la Universidad de Chile. Claro, nosotros queríamos ir por el Chile 2, como te decíamos, pero no dependía de nosotros. Dejamos pasar varios puntos atrás. Tenemos la autocrítica, pero dimos todo para lograr conseguir el Chile 2. No se pudo, así que nos quedamos felices con lo último logrado. Bueno, un sentimiento agridulce porque queríamos obviamente ganar y clasificar por lo menos a pre-Libertadores, que era el objetivo, era Chile 2, pero bueno, no se nos pudo dar. Ahí vimos que justo en el último minuto Higgins tuvo un penal. Pero bueno, nada, nosotros hicimos nuestro trabajo. Lamentar algunos puntos se perdieron en el año, pero bueno, eso ya es como siempre, que al final del camino te pones a ver para atrás y hay muchos puntos perdidos que la verdad que duelen, pero bueno, nada, ahora a descansar, que fue un año, la verdad, para mí, para el grupo fue muy positivo. Hicimos grandes cosas, así que nada, a descansar para venir con muchas energías el año que viene. Claro, no están 100% conformes porque no se cumplen los objetivos y eso evidentemente no los deja tan alegres a este plantel de la Universidad de Chile, que tuvo un referente clave dentro de la cancha y fuera de ella, que es el señor Charles Aranguis, un año brillante para el volante de la Universidad de Chile. Fue escogido, de hecho, en los primeros días de diciembre, la Gala Crack como el jugador crack de este 2025. Decidió no venir, lamentablemente, pero el premio le llegó igual. Y tiene que ver con a ver, la imagen de Charles es demasiado potente. Todos los jugadores lo respetan un montón. Muchos compañeros de él dicen que es como tener un técnico adentro de la cancha. Es un jugador brillante, pero ya que hablamos de años consagratorios al principio de este programa, yo creo que para él fue un año consagratorio en el fútbol chileno. Obviamente un tipo que jugó afuera en Europa y todo podrá decir, no, mi año consagratorio fue tal. Sí, pero para nosotros, que hace rato que no lo podíamos disfrutar tan de cerca todos los fines de semana, de verdad que fue un gusto, un placer tener a Charles en esta versión tan competitiva. ¿Qué lo hace tan competitivo a su edad? Eso es lo llamativo, ¿no? Estaba bien rodeado también en la Universidad de Chile, eso es clave. Para mí clave, que fue justamente lo que le pasó a Vidal en el año pasado. Le pasó, que estaba bien rodeado y ahora no encontró nunca el equipo, mientras que esta U
sí era una U que jugaba muchísimo mejor y que Charles Arangui se hizo cargo de llevar a esta U al nivel en el que lo vimos. No sé si la U terminó siendo la mejor versión de la U. ¿Cuándo vimos la mejor versión de la U? ¿Copa Libertadores puede ser? Yo creo que el inicio de la Copa Libertadores. Puede ser, Botafogo. Para mí Botafogo fue el mejor partido de Estudiantes. Estudiante lo gana con autoridad. Por eso digo, para mí esa U era una U que competía en Copa Libertadores peleando firme. Esa U era brutal. Gol más gritado del año de la U. Yo creo que el de Botafogo. Y acá hay varios. Yo el de Botafogo porque el gol en una mágica noche de Copa Libertadores contra el campeón también, fue el campeón porque era campeón Botafogo. Sí, era campeón vigente. Y fue el primer partido, si no me equivoco. Sí, fue. Y era 60, la gente estaba. Me acuerdo del personas. móvil que hicimos con Marcelo Díaz y la gente estaba vuelta loca. Volver después de mucho tiempo. Yo creo que ese fue uno de los goles más gritados de la U. Puede ser el de Asadi a Independiente en el Nacional. Creo que también fue un gol muy gritado. También goles importantes, los de la... El 2-2 a Lanús. A Lanús también, que si bien no había gente, fue un gol importante. El gol del Tucu Contreras Católica. A la Católica también, muy bueno. Un clásico en la última jugada del partido. Y ahí el Tucu Contreras, uno pensaba que acá despegaba. Sí. Después de ese gol, yo creo que todos decíamos el titular va a ser el Tucu Contreras. Di Llorio va a tener que esperar. Y tuvo mala suerte porque el Tucu se lesionó y... Lo hablábamos en su momento, que igual tuvo varios partidos siendo titular el Tucu Contreras después de ese partido donde no respondió como se esperaba. Y ahora la U va a tener que salir a buscar delanteros porque no sigue Di Llorio, no sigue el Tucu, el Nico Guerra. Tampoco, entonces... No, si se le viene un año de muchas novedades a la Universidad de Chile. Hay que ver qué pasa con el técnico. Volviendo a los años consagratorios, este fue un muy buen año para Sadia. Te diría que segundo semestre principalmente, pero uno así a la rápida, o sea, hablas del año porque es un jugador que uno dice, ya, ahora sí está listo para partir. No, y rindió a nivel internacional. Muy bien. Ojalá que tome buenas decisiones en su futuro y pueda seguir brillando, porque además es un jugador que necesitamos mucho en esta nueva era que se viene de la selección chilena. Vamos a hacer una pausa más. A la vuelta, Hirochi, hablamos de Católica, ¿no? A la vuelta vamos a hablar de Católica en un año muy especial para la Católica. Así a la rápida, muchos check. Pausa y seguimos. Bueno, Universidad Católica tuvo un tremendo 2025. Había mucha ansiedad en el inicio del año por lo que iba a ser la inauguración del Claro Arena, un estadio con estándares internacionales, mundiales. Es maravilloso estar ahí, es maravilloso ver un partido ahí. Uno cuando ve las transmisiones incluso por pantalla crees que estás viendo fútbol internacional, te olvidas que estás en Chile, y realmente yo creo que esa es la gran noticia para la Católica este año, sumado a otras que son mucho más futbolísticas. Cuando estamos viendo ahí la inauguración del estadio que en todos los partidos de la Católica estuvo lleno, Sí. Llenísimo. De hecho, cuando se empezaron ahora a vender los abonos para el próximo año o los palcos, la gente se los está peleando realmente por la experiencia estadio, que es lo que tanto buscamos en el fútbol chileno, que ir al estadio sea un evento familiar, seguro, y obviamente que el espectáculo futbolístico igual sea de gran nivel. Fernando Sampedri fue el encargado de anotar el primer gol en el Claro Arena, un gol que va a quedar en la historia. Además, hablando de varios checks que decíamos antes de la pausa, Fernando Sampedri, año espectacular, nuevamente goleador del fútbol chileno. ¿Y qué seguimos sumando, muchachos? La llegada de Garnero. De menos a más fue el año de Católica. Sí. La llegada de Garnero es clave. Hay una frase que es, no importa cómo comienzas, sino cómo terminas. Yo creo que el año en la Católica comenzó medio duditativo y después comenzó mal. Sí, pasó mal, derechamente. Después, post Claro Arena, como que la Católica empezó a agarrar un nuevo aire con Garnero, ganó casi todos los partidos en el Claro Arena y se termina metiendo en Copa Libertadores, que muy importante para el club. Estaba muy lejos y cuando llega Garnero la Católica estaba octava. Sí. Sí. Empata con Calera y después empieza a ganar sostenidamente, le gana a Colo-Colo 2 veces Garnero, Sí. le gana a la U en el Claro De Arena. hecho, el debut de Garnero fue ganándole a Colo-Colo. en el No, fue Monumental, con ¿o no? Calera en Calera. Pero Cuando después, se lesiona Suki. ¿Y después venía el de Colo-Colo? ¿O no?
Segundo, bueno, sea. pero fue, claro, pero Garnero estaba recién llegado a la Católica cuando le ganan a Colo-Colo y fue un partido. Le gana bien. Y le gana probando el Simpi Cuevas de 10, me acuerdo. Y la verdad que esa fue toda Garnero Masterclass. Es que ¿sabes lo que pasa? Uno, bueno, no es que quiera volver al tema Colo-Colo, pero para hacer un paralelo, cuando hay cambio de técnico es un riesgo. Es un riesgo porque obviamente tú cambias al técnico porque las cosas no están saliendo como lo esperas, pero puede ser para peor. Puede quedar todo igual o sería muy raro que cambien las cosas así como cambió. Y Garnero de verdad le dio su toque desde el inicio a la Universidad Católica. Era lo que necesitaba esta institución porque en un año donde se inaugura el estadio, donde consigue clasificación internacional, Copa Libertadores. El otro año, 2026, la Católica va a estar jugando Copa Libertadores en este escenario donde tantos años se preparó, tantos años se craneó. Cómo devolverle la competitividad a la institución a nivel internacional y creo yo que el tema estadio es demasiado importante. De hecho, la Católica lo sufrió. Jugando fuera de su estadio perdió muchos partidos. Sí. Santa Laura jugó la gran mayoría de los partidos y no le iba bien de local a la Católica jugando Santa Laura, le costaba mucho. Ahora, esta Católica, ¿qué jugadores de esta Católica se consolidaron este año? Valencia. Johan Valencia, que terminó muy bien con... Daniel González. El Dani González, Dani muy bueno. González. Bernedo puede ser otro de los que agarró titularidad indiscutida. Ampuero. Te diría que Bello también. Bello, Clemente Montes puede ser. En el mediocampo siento que, bueno, como no estuvo Zucchi, Alfred Canales no fue titular todo el año, Johan Valencia se hizo cargo del mediocampo prácticamente, muy bien, Farías también que entraba y salía. Faltó alguien como en el mediocampo que, aparte con Johan Valencia, que, bueno, junto a Gary Medel, pero que tampoco Gary Medel igual se lesionó, partidos que no pudo estar, como faltó un mediocampo más titular, por decirlo de alguna forma, en la Católica. Y bueno, y el año San Pedri, para qué decir. Como siempre. ¿Gol más gritado de Católica? ¿El de San Pedri en el Claro Arena? ¿El de primero? Puede ser. El de Alfred Canales a la U. A la U también, sí. Puede ser uno de esos. ¿Cuál más? Yo te diría el de... No me acuerdo del Real. Cuando Católica clasifica a la Libertadores. El que le da la... Fue la fecha, no sé si fue la última o la anterior. Creo que clasificó con la el 29, empate. La 29. Con Huachipato ya estaba. Ya estaba listo. Ojo, que igual. No, en la 30 clasifica. ¿En la 30? Sí, con los goles de Bello, Claro. 1 y Clemente Monte, el 8. Pero es verdad que vimos las mejores versiones de la Católica en el Claro Arena, creo yo. La Sí. Católica después de visita contra Huachipato, me acuerdo que no fue un buen partido. De hecho, Huachipato yo creo que mereció ganar ese partido a la Católica allá en Talcahuano. Bueno, este partido de visita, bueno, fue un baile. Pero... Sí, este fue el del triplete de San Pedri. Sí. Y no, pero la Católica... Qué bueno que Católica terminó el año como lo terminó, porque también es importante que equipos como la Católica lleguen al otro año buscando pelear cosas. Ya Sí. la Católica ya derechamente, tú decís con el Claro Arena, puede ir a pelear el título. Ahora, el tampoco próximo fue año. todo color de rosa. Pues, bueno, llega Gary Medel este año y yo creo que se esperaba más de él, ¿no? Como referente, tuvo varios partidos fuera también. Bueno, le terminan renovando en todo caso a Gary, pero a mí me hubiese gustado ver una versión más competitiva de Gary. Pero La Copa Chile quedó eliminada en fase de grupo. Es que ningún grande compitió en Copa Chile. Ningún grande dio la altura. Y ahí te das cuenta lo importante que es la Copa Chile. Sí, pero la cuando Católica no tenía torneo internacional. Claro, eso también es... Pero lo que voy yo, y yo siempre lo he dicho, que por lo general la fase de grupo, las primeras fechas de Copa Chile, muchos equipos grandes van y meten equipo alternativo. Digo, imagínate que hubiese pasado en el caso de la U, o en el caso, o qué sé yo, Colo-Colo. Si hubiesen metido una buena Copa Chile, tendrían Copa Internacional. Si claro. hubiesen sido campeón de la Copa Chile. Entonces, o sea, tendrían... obvio. La U tiene Copa Internacional, entre pero comillas, tendría salvaría el año. Libertadores. Exacto. O sea, claro, la U tendría Libertadores y Colo-Colo tendría, bueno, también Copa Libertadores, quedando fuera de la Sudamericana. Entonces yo creo que hay que darle la importancia necesaria desde el principio a la Copa Chile, que yo creo que no todos lo hacen. Y ahora, ya después con todo el análisis del año, tú decís, mira, si hubiésemos competido en Copa Chile, podríamos haber salvado el año clasificando en la Copa Internacional. Sobre todo el caso Colo-Colo. Es verdad. Oye, me ha gustado el programa, fíjate. Porque como que uno... Bueno, yo... Vamos haciendo memoria. Es que para mí este año fue muy intermitente, entonces como que hay cosas que no sé si pasaron este año, el año pasado, o cosas que pasarán. Estoy como media perdida en tiempo y espacio.
Pero sí es importante hacer el balance. Total. Porque la memoria es frágil, excepto la de Millán, La de Millán. que está de Exactamente. vacaciones a estas alturas, así que le mandamos un beso, no debe estar viendo. Con su polola. Los objetivos para el fútbol chileno próximo año. Es un año complicado porque, bueno, hay mundial. y Más campeonatos. Tenemos más Eso es Copa campeonatos. de bueno, Liga. vamos a tener más fútbol. De hecho, en 2 semanas más debería haber fútbol. O 3. Tres. 3. Pero estamos ahí. Ya estamos viendo, se están reforzando los equipos. Vamos a ver cómo se está dando todo el mercado. Bien, ¿lo pasaron bien? Sí. Siempre, espectacular. ¿Sí? Espectacular. Deberíamos hacer más este tipo de programas de repente. Sí, totalmente. Por Totalmente. ejemplo, a mitad de año. Sí. Más O por enganche. mes, a fin de mes, hacer un resumen del mes. Sí. ¿Les parece? Con más enganche. Pero bien. Todo, pero- De acuerdo. ¿O no? Sí. Sí, Oye, gracias a muchachos, que tengan lindos días. Bueno, sabemos que son momentos, días especiales, donde uno se pone más reflexivo. Así que por lo mismo le agradecemos a la gente que nos ha acompañado durante todo este año acá en No es para tanto. Un beso para todos y nos vemos. Que estén bien.